También quería comentar esto, ¿no? El tema de, así en breves, ¿no? Lo que decía de que ese primer párrafo de la introducción es que he estado jugando con esto que está todo el mundo hablando ahora de GPT, ¿no? Esta inteligencia artificial de OpenAI, este consorcio, ya saben, que surgió un poco de esta idea de algunos de estos futuristas millonarios que le tenían algo de miedo a las aplicaciones futuras de la inteligencia artificial y decidieron, para contrarrestar esto, pues crear un consorcio de código abierto y en fin, donde hacer investigación de inteligencia artificial, pero bueno, la idea no es mala, ¿no? Es decir, en vez de intentar evitar que se haga, pues vamos a hacerlo de una forma que todo el mundo tenga acceso a ella. No son los únicos, hay otras plataformas abiertas también de un montón de cosas relacionadas con inteligencia artificial, pero bueno, esta en particular es una. Son los que desarrollaron la DALI, esta que hemos hablado en otras ocasiones para hacer conversión de texto a imágenes, ¿no? Y, y ahora esta que han hecho es una herramienta para básicamente generar texto, de texto a texto. Y bueno, estuve mirando un poquito ayer, pero ya hablaremos más en detalle porque creo que además estas cosas a Sara y a Francis les encantan, o sea que seguro que algún día podremos dedicarle algo de tiempo a destriparlo un poco, pero es muy impresionante. Ayer estaba viendo que es la red neuronal más grande que se ha creado. Eh, Iba a decir 800 billones por decir un número salvaje de parámetros, pero realmente no es que es por ahí de ese orden, no recuerdo, ahora, creo que eran, no sé si, del orden de 100 billones de parámetros, ¿no? Una barbaridad. Y es increíble el, la capacidad que tiene no solo de dar información, sino de interactuar de una forma muy conversacional. Y es una pena, pero esto que les dije del guión lo hice anoche y mi idea era guardar un pantallazo de cómo había sido la conversación, pero cuando fui esta mañana ya había desaparecido, o sea, como que se, em, pasado un tiempo, pues dejaba de estar en el navegador accesible y perdí la información, pero es que realmente es para verlo. O sea, les cuento cómo fue un poco. Le pedí, ¿podrías escribirme dos párrafos de introducción para un podcast de ciencia? Y entonces escribió un par de párrafos, ¿no? Le digo, me gustaría que tuviera alguna pequeña broma sutil o alguna referencia graciosa al hecho de que en Canarias es día de fiesta porque es el día de los profesores y los estudiantes. Entonces va, me pone una cosa con que qué maravilla para la ciencia, el no sé qué, los estudiantes, los profesores y tal. Pero luego me di cuenta que estaba equivocado, que no era hoy, era el lunes pasado. Entonces le dije, no, no, perdón, antes de eso, ¿no? Dije, bueno, también otra cosa relevante que ha pasado esta semana es que España ha sido eliminada del Mundial. ¿Podrías incluirlo en la introducción? Y puso también algo, ¿no? Decía, no, nos ha eliminado Marruecos y tal, pero bueno, peor está Portugal. No sé por qué, yo estuve mirando y no he visto que a Portugal haya pasado nada, pero bueno. Y luego le dije, después de todo eso, dije, por cierto, me he dado cuenta de que me equivoqué. No era el día de fiesta del profesor y de tal. ¿Puedes reescribirlo sin esa referencia? Y entonces lo volví a escribir. O sea, como que mantenía la coherencia de toda la conversación. Me pareció muy sorprendente. Y entonces lo volví a escribir con ese resultado que les he enseñado. Decía algo de Rusia y Egipto, que no sé por qué Rusia y Egipto tienen nada que lamentar. De hecho, Rusia ni siquiera está en el Mundial por el tema de la invasión de Ucrania. Y Egipto, pues no sé qué les habrá pasado a los pobres. La verdad que tampoco he estado muy al tanto, pero como esto está entrenado con todo lo que pilla en la internet, pues supongo Mm. que, no sé, habrá visto alguna noticia en algún momento de algo malo que les habrá pasado en el Mundial a Rusia y a Egipto, a lo mejor en mundiales anteriores y lo habrá metido, no sé, pero es muy, muy sorprendente, ¿no? Y cuando ves las cosas que están haciendo los programadores, que esto sí que es alucinante, que les dicen, yo vi un ejemplo de alguien en Twitter que decía, escríbeme una clase eh, para hacer una lista de personas que tenga su nombre, sus descendientes y sus antepasados. Y ¡pua! Te ponía ahí, además le decías en qué lenguaje, ¿no? En C Sharp. Y te ponía ahí un trozo de código con una clase, además reconocía que descendientes y antepasados era plural, entonces creaba una lista para esos atributos, mientras que para nombre creaba una cadena. O sea, nombre se daba cuenta que era algo individual, ¿no? Singular.
Muy impresionante. Y gente que le pone trozos de código para que le busque un error. Estoy haciendo un código para que me ordene no sé qué cosa y he hecho este código. ¿Me puedes encontrar por qué no funciona? Y te dice dónde está el error. O sea, unas cosas realmente es alucinante. De De todas verdad formas, que yo... esto siempre hay que comprobarlo luego porque decían que en páginas de este tipo, Stack Overflow y las que se usan buscando en Sí. Google cuando no te va el programa, Ujú, había gente que para conseguir los puntos que te dan, si da la respuesta válida, estaba usando este programa. ujú. Entonces, ahí había gente que lo estaba poniendo sin comprobar si era realmente lo que funcionaba. Entonces estaban dándose respuestas erróneas por la inteligencia artificial esta. Ujú. Jo. Así que hay que llevar cuidado. Por un Mm. momento pensé que ibas a decir que hay gente en Stack Overflow que se meten y responden las preguntas como si fueran la inteligencia artificial. No, que va. Al revés, había gente de eso No. copiando y Estaría pegando lo gracioso. que le daba la inteligencia artificial esta y puede que no fuera la respuesta correcta. Y estaba la gente, gracias por la respuesta. Venga, a darle puntos. Ya. Qué Bueno, pena. si has sabido usar la herramienta de forma adecuada para responderle a esa persona su pregunta, pues oye, bien. Pero si no, No no. sé. Claro, Claro. si no, no. De todas formas, están Ya, diciendo sí, la ya te gente que entiendo. dice, Que a lo mejor bueno, es todos los erróneo. que piden trabajos a los alumnos, ya no se puede usar la herramienta que mira si está plagiado de algún sitio. Porque ahora te Ya. genera un texto que es Claro, como mezcla lo genera. de todo lo que haya. Claro, ahora va a Entonces, ser Mm. complicado identificar plagios, ¿no? Porque antes identificabas plagios buscando ese texto en otro, claro. en las bases de datos, Mm. ¿no? Claro. Y también el Qué tema de los curioso. resultados de Google, cuando busques información sobre algo, siempre salen muchas páginas que es un texto así un poco genérico porque tienen publicidad y tú has hecho clic y ya les has dado los ingresos por publicidad. Entonces ahora van a salir muchas más páginas así, generadas con inteligencia artificial, que no dan información real, pero parecerá que sí, Mm. porque es lenguaje técnico y tal. Entonces la Ya. gente pinchará, se tragará los anuncios y cuando lea todo al final no le servirá ayuda. Sí, con Entonces esto, van a sí, empezar a pasar cosas así. sí. Con esto lo que va a pasar es que va a haber una legislación que va a obligar a que haya marcas de agua, algo específico en este tipo de textos, que marque esa diferencia y que sea ilegal que una empresa publique en Internet este tipo de textos sin esa marca. Eso probablemente los europeos, la Unión Europea lo acabe poniendo en pocos años. Ujú. Ya, Pero pero en no, años. no tratamos Está ya un claro. tema en Mm. el programa de alguien que escribió un paper con uno de estos sistemas. Sí, ha habido Bueno, pero generadores de Sí, sí, paper sí, esto, sí. hace muchos esto es años y se han antiguo, sí, colado Sí, pero papers aquello, absolutamente ilegibles. Lo que pasa es que en pero conferencias seguro científicas que hay muchas veces algún, colaban. sí, sí. seguro que hay algún cachondo que lo intenta con esta, ¿eh? Sí, 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 Y sí, no, no, y sí. lo vamos, conseguirán, seguro. seguro. Porque lo que había antes era mucho más tosco. O sea, se Mm, trataba de cosas ininteligibles que no tenían sentido y era un poco para identificar esto, bueno, primero por la gracia de hacerlo y segundo porque efectivamente lo puedes colar en estos journals, mm, predatory journals, ¿no? Mm. Estas revistas un poco de mentira o conferencias un poco de mentira mm, y es verdad que algunos colaban, pero no tenían ni de lejos la sofisticación de esto porque esto puedes de hecho escribir cosas que tengan sentido. ya. De Mm. hecho, supuestamente uno de los usos es ayudarte a escribir, o sea, y esto puede venir bien a los que a lo mejor no somos angloparlantes como primera lengua y te cuesta un poco a veces escribir bien las cosas, puedes decirle, mira, quiero decir que he hecho este experimento y que me ha salido tal resultado y a lo mejor, ¿sabes? Consigues que esto te elabore un texto Mm, bien estructurado, bien definido y en un inglés bien pulido y correcto, ¿no? Mm. O sea, puede ser una herramienta útil, pero claro, es verdad que, como dice Sara, habrá quien lo use para inventarse cosas y tratar de colarlas, lo cual igual va a obligar a algunos a ponerse las pilas y realmente leerse los papers que publican antes de mandarlos a cualquier sitio, ¿no? bueno, O sea, publicarlos. O sea, lo que está claro es que yo veremos. creo que estamos viviendo una época de cambio, ¿no? Que de algunos paradigmas en lo que yo creo que Mm, vamos a tener que cuestionar mucho más todo lo que vemos, ¿no? Empezamos con los deepfakes, que ahora las imágenes, ya. una foto, lo que pasaba antes con Photoshop, ¿no? Que te Mm, empezaban a producir imágenes que parecían reales, que estaban photoshopeadas, y tuvimos que adaptarnos a que ya las fotos no son una prueba de nada. mm, Y luego con los deepfakes, pues ya ni los vídeos, ni un audio tampoco es una prueba contundente de nada, y poco a poco eso va a ir a más y tendremos que ir adquiriendo un pensamiento más crítico y volverán a ser importantes las fuentes y las referencias y el periodismo recuperará su papel en la sociedad como eh, el, el que da credibilidad a las cosas, sí, ¿no? pero en cuanto al periodismo, yo creo que va a pasar una cosa. A la gente a la que ponen ahora mismo a escribir, a rellenar páginas de periódico,
esta gente va a usar la inteligencia artificial porque dice, escríbeme un tema sobre lo que ha pasado de tal. Y lo harán así. Entonces, yo creo que ahora en los diarios, sobre todo los diarios electrónicos, van a aparecer muchas más piezas hechas con este método y luego editadas ligeramente. Pero ya Ujú. vemos, por ejemplo, Europa Press, cuando pone noticias de ciencia, es una traducción mala de Sí, algo, de una nota de prensa en inglés. Y eso no está comprobado por nadie, lo ponen tal cual. Entonces, es verdad. de todo ese Yo tema por eso de- siempre para ciencia prefiero tirar por SINC Claro, de agencias públicas claro, claro, porque claro. dan información verídica, pero Europa Press es que Claro. Entonces, hay el tema veces del que periodismo es las páginas que dependan básicamente de tener clics, aunque la gente no se los lea, lo que querrán será generar contenido lo máximo posible. mm, Entonces, yo creo que va a disminuir aún más la calidad de la prensa por Ya, el pero tema quiero este decir que de dará un económico. sentido en el sentido de que habrá, un sentido en el sentido de que, no, quiero decir que habrá em, que de repente, o sea, pasarán de lo que eran anteriormente, que eran transmisores de información, que tú dices, bueno, Mm, pues ahora las redes sociales te puentean totalmente porque ya no necesito un corresponsal que me diga lo que está eso sí. pasando en Málaga, porque en Twitter hay gente que ya me lo dice y no me hace falta. El papel del periodismo tendrá que ser el que aporte algún tipo de credibilidad a las noticias. Es decir, mira, hay mucha gente diciendo muchas cosas, pero fulanito o menganita, que son voces autorizadas, pues te dicen, no, mira, yo he estado ahí y realmente eso o no ha ocurrido, o es un bulo, o la foto está trucada, o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, evidentemente habrá basura y habrá fuentes fiables, pero el sentido será el intentar convertirse en fuentes fiables, ¿no? O sea, que tendrá un valor. O sea, habrá los que, como dices tú, Héctor, se dediquen a recolectar clics y ganarse la vida con eso, y habrá otros que se ganen la vida poniendo un sello de calidad y de Ujú. veracidad a las cosas, ¿no? mm, Sí, habrá Que que de ver alguna forma... si logran que haya más incentivo por la veracidad que por el mantenerse a flote económicamente a base de clics. Que eso es lo mm, que está es verdad. últimamente hundiendo lo que es la profesión del periodismo. claro. Sí, Porque si vale más la cantidad de clics, entonces lo que se favorece es la cantidad de artículos en menos tiempo, no la Mm, veracidad de los mismos. Entonces, ese es el mm. problema. mm, Yo lo que Entonces, creo que veremos también en el futuro, gracias a estos sistemas, son cada vez en más webs estos chats de ayuda que eso aparecen sí, como que son un poco, o incluso los servicios de atención al cliente por chat. Yo creo que al final acabarán siendo estos sistemas. Entonces, a la hora de tomar una decisión, o bien, si son decisiones fáciles, las toman ellos, o bien ya contactarían con alguien, con un humano, y dirían, mira, esto es lo que le pasa al cliente, esto tal, pum. mm. Pero Sí, el ese filtrado, servicio técnico nivel cero, ¿no? El de, ¿ha mm, probado apagar y encender otra sí, vez? El de, eso, el primer filtro sí que te lo van a pasar de ellos. sí, esperemos que alguien lo como decían los compruebe porque no informáticos. saquen información así que a lo mejor no se aplica a esa compañía Sí, concreta. En plan, haz esto y eso solo se puede hacer con otra compañía, no sé. Habrá que supervisar mucho estos temas para dar respuesta sí, pero correcta. yo creo que una vez afinados pueden ser Eso muy sí. útiles. Ujú. Eso me recuerda a la historia, me decía un amigo, ¿no? Bueno, es el jefe de los servicios informáticos en el IAC, que una vez pues eso tenía un problema en su casa y llama a la compañía de internet y una de las primeras cosas que le dice el operador, aparte de, bueno, resetear el router, tal, no sé qué, él decía, sí, sí, lo estoy haciendo, ya lo había hecho. Pero bueno, decía, sí, sí, lo estoy haciendo y tal. Y una de las cosas que le dijo fue que le diera la vuelta al cable, ¿no? El cable de red, dice, pero ¿cómo que darle la vuelta? Sí, la parte que está conectada a la pared, conéctela al router y la que está en el router a la pared. Y el tío se quedó pensando y dice, pero qué majadería es esta. Y luego cayó en la cuenta de que eso realmente tenía un sentido. Es la forma de asegurarte que una persona que no tiene conocimientos, pues le digas que lo desconecte y lo vuelva a conectar. Pero al decirle que le dé la vuelta al cable, lo hace, ¿sabes lo que te quiero decir? No, Em, es que así además puedes descartar que sea el propio cable que esté fallando. Claro, también. Es Bueno, pero el cable si menudo, ¿eh? falla, falla en ambos Sí, sentidos. No tiene sentido de que claro, falle en un sentido. efectivamente. Los cables no tienen fallos direccionales, que yo sepa. Bueno, si No. es de sí. fibra no, pero a ver si el Ethernet. No, era un Ethernet. Hay gente, vale, pero con el Ethernet hay que tener cuidado porque no sé si os pasa a vosotros,
Yo para algunas cosas tengo un par trenzado, que es igual, se parece mucho a un cable Ethernet normal, solo que te cambia la posición de los pines, ¿vale? Ujú. Entonces, claro, imagínate que dices, uy, necesito un cable para conectar esto al router. Sin querer te equivocas, pones el trenzado y no te funciona nada. Entonces sí que más que darle la vuelta sería prueba con otro cable, por favor. Sí, básicamente. Pero si no Porque tiene te otro puede cable, a lo pasar, ¿eh? mejor. Te puede pasar. A mí me ha pasado de decir, no funciona, no funciona, ¿qué pasa? Y luego caer en la cuenta. Entonces siempre en casa, si vais a usar par trenzados, porque tengáis que hacer cosas, prácticas de redes o cosas así, aseguraros de que el par trenzado sea de un color muy llamativo, muy distinto. Porque así, Ujú. porque ya os digo que ese despiste es Claro. muy habitual. Sí, guardarlo bajo llave en algún sitio pues son peligrosos. Ponerlo donde guarda las armas de fuego y la munición, ahí guardas El los par cables de par trenzado. trenzado también. Sí, que son peligrosos. Bueno, pues nada, ya como digo, yo creo que lo miraremos porque seguro que la parte técnica es muy chula también. Solo he visto eso, que es una red neuronal muy grande y que está entrenada con internet, pero vamos, eso como todas estas herramientas que han ido saliendo, ¿no? Sí, en Pero la Wikipedia pone 175.000 millones de parámetros. ujú. Cabe la red Entonces neuronal en 800 gigabytes. vale. Mm. O sea, una red Pues sí, neuronal a lo grande. entonces he pecado yo de la Bien confusión esa gorda. de billones con miles de Sí. millones, porque yo dije billones pero a mí me suena que yo lo leí en español. Bueno, no lo sé. No, no lo sé. En la Wikipedia pone 175.000 millones. Sí, sí, no, seguro, Yo lo he leído en la seguro que es Wikipedia en eso. inglés, no lo he leído en español. Ok, no, seguro que es eso y es correcto porque es la típica confusión, ¿no? Cuando lees billions en inglés y se traduce por billones a español.